Donald Trump está poniendo de cabeza al mundo entero. Había declarado una guerra como nunca contra China comercialmente. Hace 2 semanas la suspendió. Somos amigos. Pero ahora, otra vez reactivó la guerra contra China y ahora viene peor. Y no solo contra China, sino también contra los principales proveedores de acero y aluminio, sus amigos y socios, Europa, México y Canadá. ¿Cómo explicar el comportamiento de Donald Trump? ¿Está loco? ¿Disfruta o está aterrado? Estamos viendo el fin del mundo tal como lo conocemos para dar paso a una nueva organización terrícola totalmente diferente a lo que hemos visto. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. We've lost, over a fairly short period of time, 60,000 factories in our country. Closed, shuttered, gone. 6 million jobs at least, gone. But we have one particular problem, and I view them as a friend. I have tremendous respect for President Xi. We have a great relationship. They're helping us a lot in North Korea, and that's China. Donald Trump acusa a China de tener un comercio unilateral con los Estados Unidos, elevando cada año el déficit comercial y dañando la economía estadounidense. Además, acusa a China de robarse los inventos y el desarrollo tecnológico e intelectual. Trump informa que Estados Unidos tiene un déficit con China de 500.000 millones de dólares al año y el robo intelectual es de 300.000 millones de dólares. Observe detenidamente. De este modo, ha empezado a golpear a China con aranceles del 25% a 1.300 productos, lo cual será un revés de 60.000 millones de dólares. China responde con una lista de sanciones contra productos de los Estados Unidos: soya, automóviles, aviones y productos químicos. Trump castiga a sus socios con impuestos sobre el acero y aluminio. Canadá, México y Alemania son los países que más exportan acero a los Estados Unidos. Estos 3 tienen el 30% de todas las exportaciones. El año pasado exportaron más de 10 millones de toneladas. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón por este reportaje de entrada. Gracias a usted, como siempre le agradezco, porque el motivo de este programa pues es usted. Tenemos esta noche a 2 titanes del análisis y el tema no es para menos. Ya están ahí en el videogol Francisco Javier Martínez, analista internacional allá en Madrid, y Francisco José Fernández Cruz Sequera, abogado también en Madrid. Muchísimas gracias a los dos. Hay demasiadas preguntas, así que por favor les pido un minuto para cada respuesta. Francisco, comienzo contigo. Estudiando lo que ha pasado, permítanme de los dos plantear esta hipótesis para que sirva de punto de partida y nos vayan ustedes explicando qué pasa. Donald Trump primero amenazó con guerra comercial, y se lo digo a usted, a China.
la dejó en suspenso para que China le ayudara con Corea del Norte. Se concretó el encuentro. China se dio cuenta del truco de Donald Trump, entonces China convenció al líder de Corea del Norte que no se reuniera con Donald Trump y se armaron los insultos. La reunión se canceló. Entonces Trump anuncia otra vez la guerra comercial contra China. Ya no sirve para Trump estar bien con China. Y curiosamente, el mismo día, él mismo confirma Donald Trump que ahora sí habrá reunión con el líder de Corea del Norte el próximo junio 12. ¿Qué opinas? E incluso, ¿qué opinas hasta ahí? Y además quiero ir más allá. ¿Qué tal si China está muy nerviosa de que Donald Trump saque todas las empresas imperialistas de China, como Mac, de iPhone, Reebok, Nike y las cientos, y las traslade a Corea del Norte, donde los obreros son muy eficientes y hasta más baratos? Sería la muerte para China, ¿no? A ver, ¿qué te parece de todo lo que dije? Francisco, sí, Francisco. Yo entiendo, francamente, que no faltándole razón a lo que me está diciendo Roberto, sí. ¿Sabes qué? No sería... los dos son Corea franciscos. No tiene la capacidad para absorber. Francisco, los dos son franciscos. Primero vamos con Francisco Javier y luego contigo, Francisco José. Francisco Perfecto. Javier. Perdón. Sí. Buenas tardes a mi tocayo Francisco y a ti, Roberto. Decir que los Estados Unidos, en su larga historia, desde el 19 hasta el comienzo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, han sido eminentemente proteccionistas. Fue Franklin Delano Roosevelt el que realmente rompió con el proteccionismo después de la Segunda Guerra Mundial. La realidad es que ha habido medidas arancelarias de otros presidentes, como puede ser el propio Obama, como puede ser Bush, como otros, pero el problema actual es en la locura verbal que tiene el presidente Trump. Es que miembros de su propio partido, el senador republicano, estoy pensando en las declaraciones de hace unos días de Ben Sasse, que denunció los aranceles como tontos, o incluso coaliciones de republicanos y demócratas en contra de todo dimes y diretes, decir y luego deshacer que hace Trump. La realidad es que el proteccionismo que propugna el señor Trump está destruyendo el futuro económico de sus electores. Y diría también que es profundamente ignorante y profundamente incapaz de aprender lo que es, porque está eligiendo además un instrumento, de los muchos instrumentos que hay en comercio internacional, el más brutal, el que menos presidentes han hecho uso de él, que es el de invocar la seguridad nacional. Para justificar derechos de aduanas, tarifas, podría haber elegido medidas antidumping, medidas antisubvención, pero no. Y además lo está haciendo indiscriminadamente con socios y aliados, rompiendo el pacto transatlántico y además perjudicándose por una parte de esas declaraciones y de esos ataques a China, y luego firmando un acuerdo hace pocas horas con la empresa de comunicaciones china, eso sí, a cambio de que a las empresas de la hija de Trump, Ivanka Trump, tengan acceso a los mercados chinos, como es la empresa DCTE de China, que va a volver a actuar en los Estados Unidos. Es decir, es una política totalmente contradictoria, caótica, y además invocando un artículo muy peligroso, el de la seguridad nacional. Sí, bueno, no me dijiste acerca de mi hipótesis. A ver, Francisco José. Sí, pues permítame, Roberto, que yo también le sugiera una hipótesis. Mire, este programa siempre tiene un carácter didáctico hacia su audiencia y hoy no puede ser menos. Vamos a poner en relación las declaraciones de Wilbur Ross, secretario de Comercio, de que la razón que mueve esta guerra comercial es garantizar una economía fuerte para proseguir la fortaleza militar, con las tesis que formuló en su día Paul Kennedy en Auge y Caída de las Grandes Potencias. Todo imperio se expande en la medida en que el beneficio de su expansión supera su coste. En este caso, Estados Unidos representa el 50% del presupuesto militar del mundo. Tiene un déficit comercial insostenible, una deuda pública que es absolutamente impagable, y todo se sostiene sobre una piedra angular que es el petrodólar. Un petrodólar que en este momento, hoy sin ir más lejos, la Unión Europea ha dicho que va a eludir el uso del dólar para sus negociaciones comerciales con Irán, por ejemplo. Tenemos un proyecto chino, que es el de la ruta de la seda, que uniría y vincularía África, Europa y el Extremo Oriente al 60% de la población del mundo en un proceso económico, de comunicación económica nunca visto en la historia, con un presupuesto de 4 a 8 billones. Tenemos por otra parte la organización de la Conferencia de Shanghái, en la que está facilitando y promocionando el comercio entre Rusia, China y los países, digamos, tan mal vistos por Estados Unidos. Y a pesar de que, mire usted, los datos los voy a dar concretamente, Estados Unidos en este momento tiene un crecimiento del PIB del 3%,
1%, el paro en mínimos desde los años 90, la bolsa ha subido en un 300% de 2009 y ha vuelto a ser exportador de crudo, todo esto no ha evitado que su peso proporcional sea decreciente en un mundo multipolar. ¿Con qué nos encontramos? Que en el año 2000 Estados Unidos representaba el 31% del comercio mundial y China era tan solo el del 4%. En este momento el crecimiento del PIB de China es 3 veces el de Estados Unidos y además de eso nos encontramos con que China representa ya el 17% frente al 24% de Estados Unidos. Por lo tanto, esta es una reacción típica de un imperio cuando llega al clímax de su expansión y empieza su retroceso. En cuanto a lo que me dice usted de Corea, la posibilidad de trasladar la industria de China a Corea, habrá que ver si evidentemente los chinos se dejan, porque es que negociar con tu propio banquero es algo que no se hace nunca en una posición de ventaja, y Estados Unidos negocia con su banquero, y lo que no puedes hacer es negociar con tus amigos igual que con tus enemigos. Primero no se aprueban unas sanciones económicas, unos aranceles, para luego dejarlo en suspensos y sentarte a negociar. La respuesta de Maelstrom desde la Unión Europea ha sido clara: eso no se hace con los amigos. Sabemos una cosa, sabemos que esta guerra comercial Estados Unidos puede perderla. Lo que sabemos es que lo que no puede tampoco es ganarla. Bien, a ver, Francisco, Francisco Javier, tenemos ya una distinción con Francisco José, porque lo que plantea Francisco José, bien armado intelectualmente, es que Donald Trump no está loco ni mucho menos ignorante, sino que es la reacción superinteligente de cuando un imperio se ve amenazado y está decadente. Tú me dices que es ignorante. ¿Cómo resuelves esto? Porque incluso en el pueblo estadounidense muchos y la gran mayoría de los estadounidenses piensan que China se ha abusado del mercado, de la apertura del mercado estadounidense, mientras China ha cerrado, ya ha puesto una barrera de restricciones comerciales para los productos estadounidenses. ¿Quiere en realidad Donald Trump equilibrar esto, como dice tu tocayo, o es que es ignorante? Por favor. Yo sigo diciendo que, y como mi tocayo ha dicho además muy bien explicado, lo quiere pero puede perder, porque realmente su ignorancia, los pobres de los Estados Unidos no se han empobrecido a causa del comercio internacional, sino porque los muy ricos en Estados Unidos no han querido dejar ni las migajas de su pastel a los más pobres. Es decir, no es el problema del comercio internacional y del desarrollo del comercio internacional el que ha empobrecido a los pobres, digámoslo así, de Estados Unidos. Cuando yo tengo en mis manos un informe de hace unas semanas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y en ese informe de principios de mayo dice claramente sobre políticas macroeconómicas y cambiarias de sus principales socios, cuando está atacando a diestro y siniestro, sin mirar amigo o enemigo, y mira los superávit comerciales, no solamente contempla el superávit comercial bilateral con China, que se equivocó el señor Trump diciendo que era de 500.000 millones, sino es menos en ese tuit, porque dice tuits que a veces parece que no sé quién le dice las cifras. Segundo, cuando está diciendo que el superávit del comercio de bienes también le preocupa a Japón, que tiene un superávit a pesar de todo de 69.000 millones en el último cuatrimestre del 2017, también le preocupa a Corea del Sur, que también tiene un superávit por cuenta corriente del 5,1 del PIB en el 2017, también le preocupa a Alemania, que también tiene un superávit de cuenta corriente en torno a los 299.000 millones en el 2017. Es decir, como decía el embajador de China en 48 horas, el problema es que la sociedad americana, los americanos, tienen poca capacidad de ahorro y un exceso de consumo. Y lógicamente los superávit no solo son con China. Oye, Francisco, pero Francisco Javier, Donald Trump no me dijo, sino dijo, y también muchos estadounidenses, que gracias a que Estados Unidos le da la bienvenida a todos los productos, o a casi todos los productos chinos, China no hace lo mismo con los productos estadounidenses. Hay mucho más restricciones en China para los productos estadounidenses que en Estados Unidos para los productos chinos, y que eso no es justo y que está desequilibrado y que por eso está abusando. ¿Tiene razón Trump? Es que no es exactamente así. Por ejemplo, estoy pensando las exportaciones de tecnología hacia China, que es lo que tanto les preocupa al señor Trump y su camarilla, está en torno a los 260 billones de dólares de 2017, solo 10,2 billones proceden de los Estados Unidos, el 3,2%. Eso en exportaciones de tecnología. Entonces, cuando él habla de las macrocifras, no sé
si su populismo hace que diga cosas que pueda calar en un electorado analfabeto, pero la realidad no es como lo que él dice en esos tweets o como él dice en esas soflamas. Es decir, os estoy poniendo a través de ese informe del mes pasado, un informe del Tesoro, a todos los países con los cuales son excedentarios con respecto a los Estados Unidos. Y en eso estamos viendo que no solo está China, está Japón, está Corea, está Alemania, y con todos va a tener guerras, con todos va a tener guerras comerciales. ¿Va a ganar el señor Trump con esas guerras comerciales a diestro y siniestro, tratando, como ha dicho mi contertulio, de la misma manera a los supuestos amigos de la Alianza Atlántica, que ya está bastante jorobada, de los que son sus supuestos enemigos? Es decir, no sabe de economía no sabe de economía internacional. Y pondría un solo ejemplo. Cuando estamos hablando de un iPhone de Apple, desde las fábricas chinas, cuando va a los Estados Unidos, el coste total de la importación se atribuye a China, pero no se tiene en cuenta, por ejemplo, que la pantalla Samsung es de Corea del Sur, que el microchip es de Toshiba, del Japón, y que otros componentes son de otros terceros países. Desconoce cómo funciona el comercio de las transnacionales, cómo funciona el comercio internacional. Es decir, de un 3 a un 6% del coste de la fabricación es chino. Por eso Francisco Javier, por eso yo insistía en que probablemente China tenga el temor de que saque todas esas empresas, tal como lo dijo Mike Pompeo. Si las restricciones comerciales no son para el dinero del gobierno chino, son para las empresas privadas que están en China. A ver, yo te pregunto ahí, Francisco José, es que esto es de Francisco José. Javier, simplemente Javier. Bueno, vale, José, entonces José. Con que me llame Sequera Roberto, abreviamos. Sí, vale. Señor Sequera. Con Sequera es suficiente, Roberto. Hay todavía gente que piensa que Estados Unidos y el capitalismo o el imperialismo hizo a China grande. Es decir, las transnacionales como Mac de iPhone, Sony, Nike, Reebok y miles de cosas y empresas más imperialistas maquilan, producen y ensamblan sus productos en China. ¿Es esto así, te pregunto? Y si es así, China entonces pues no sería poderosa, sino la economía generada por las empresas más grandes del mundo que le dan trabajo a los chinos. ¿Qué pasaría, vuelvo a preguntar, si todas las empresas imperialistas se retiran de China? A ver, señor Sequera. Bueno, es que yo sigo pensando que buena parte de las empresas capitalistas ya se han retirado de China, puesto que están produciendo, por ejemplo, en Vietnam, y una vez más, cuando Vietnam el coste de la mano de obra vuelva a subir, se volverán a ir. Pero además de eso, la revolución tecnológica que estamos viviendo va a hacer que buena parte de la deslocalización de la producción ya no tenga sentido. Pero no me voy a meter eso porque no es el tema de hoy, aunque sea un dato importante a tener a corto plazo. Pero mire, una de las consecuencias políticas que está diciendo de todo lo que ha apuntado Javier hace un momento es la siguiente. Mire, cada vez que Estados Unidos, que es prisionero de sus circunstancias, se retira de un acuerdo, por ejemplo el acuerdo del Tratado de Libre Comercio en el Pacífico, el acuerdo climático de París o el pacto nuclear por Irán, ¿quién aparece para llenar el hueco mejorando los acuerdos anteriores o creando unos nuevos más ventajosos para esos terceros países perjudicados por Estados Unidos? China. Aparece China y en consecuencia el gran problema de Estados Unidos, que es su déficit comercial, tendría un modo de corregirlo. Para empezar, que atacase su deuda externa. ¿Y cómo podría hacerlo? Reduciendo su presupuesto militar, pero automáticamente eso supondría reducir sus fuerzas armadas y por lo tanto la hegemonía. Hoy mismo Mattis decía que ningún país tiene derecho a tener una presencia en la región del Índico y en el mar del sur de China. Es decir, ellos tienen muy claro que la piedra angular de todo esto es su fuerza militar y que quieren seguir apostando por un mundo unipolar. Y ese mundo unipolar solo se puede basar en la fuerza. ¿Qué ocurre? A día de hoy el coste es insostenible y se debaten entre lo malo y lo peor para continuar manteniendo una situación que es económicamente insostenible, puesto que han llegado a su punto de máxima expansión y ahora solo queda el momento más violento de todos los imperios, que es su retroceso, su caída, cuando se acerca el bajo imperio. Y si examinamos la decadencia norteamericana, no solo es de orden económico, es que también lo es de orden cultural. El rechazo, el ejemplo de cómo
se ha ampliado la OTAN a Colombia es un ejemplo de la insuficiencia de los intereses comunes entre Estados Unidos y Europa para mantener esa alianza, porque los intereses geopolíticos europeos se acercan mucho más a los de Rusia o a los del propio Irán, como ha demostrado la retirada del acuerdo de Viena por parte de Estados Unidos. Por lo tanto, esta decisión de abrir esta guerra comercial es una expresión de su incapacidad y su impotencia. Déjame preguntarte 30 segundos porque se nos acaba el programa, Sequera. ¿Qué le va a pasar a México y a Europa? Lo siento. Sí, ¿qué le va a pasar a México y a Europa que justamente la noche de anoche, a medianoche, le puso sanciones porque pues esos son los aranceles al aluminio y al acero? México respondió con sanciones también fuertes al mismo nivel. ¿Qué va a pasar para todos los hermanos latinos que nos están viendo? Bueno, pues mi querido México, al que tanto quiero y que está tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, lamentablemente, pues va a ser capaz, porque si algo tienen los mexicanos es una capacidad infinita para soportar al imperio, como lo han demostrado durante 2 siglos. Yo tengo la confianza de que, más que en México, los mexicanos, para sobreponerse a todo esto, para dar respuesta a los gringos como se lo merecen y desde luego para ponerlos en su sitio, porque no nos olvidemos, Estados Unidos sin los mexicanos y sin el trozo de México que se quedaron no son nadie. Bien, a ver, señor Javier, la última pregunta. Estamos viendo el principio del fin del mundo tal como lo conocemos para dar paso a una nueva organización mundial, o qué es lo que estamos viendo, qué va a pasar. Esto, como es una guerra comercial, podría acabar en una guerra militar. ¿Cómo lo ves, por favor? Haciendo el símil y utilizando el símil que utilizó José del Bajo Imperio, estamos viviendo el Bajo Imperio y la decadencia del Imperio americano, y como dijo Macron, con respecto a la pregunta que tú mismo me estás haciendo, la decisión de USA, de los Estados Unidos, es unilateral e ilegal, y dijo Macron que lo subrayo al 100%. Es un error porque está creando nacionalismo económico, y el nacionalismo económico es la guerra como en 1930. Es decir, cuando un aliado como el presidente de Canadá, Justin Trudeau, le dice además que denuncia la invocación de la cláusula de seguridad nacional, cuando dice Canadá ha sido aliado de los Estados Unidos 150 años, desde las playas de Normandía hasta las montañas de Afganistán. ¿Qué pasa? Que se está cargando a sus aliados y se está aislando del mundo. Seguridad nacional quiere decir guerra, Javier. Seguridad nacional es dejar el país en conceptos militares y no en conceptos económicos, políticos y sociales. No me contestaste. ¿Europa tiene la capacidad económica para hacer frente a todas estas sanciones y aranceles? Europa, a través del eje Berlín va a ser un punto de equilibrio entre Oriente y Occidente, y por lo tanto Europa unida no es tan fácil manejable como Francia sola, Alemania sola. Pero no están unidos ahora, ¿no? Hombre, el bloque europeo tiene que reformarse sí o sí, y ahí está la lucha y ahí están los, por así decirlo, los venenos de implosión que se quiere para que nunca se logre esa Unión Europea fuerte. Pero que vamos a lograrlo, creo que también lo lograremos. Se los dije, Noche de Titanes. Gracias a los dos, Francisco José, Francisco Javier. Buenas noches. Se nos fue rapidísimo la media hora. Un saludo a los dos. Gracias. Gracias. Llegó al poder en un periodo de crisis económica, social y política, provocada en parte por la gran crisis financiera de años atrás. En su país había descontento por los fracasos que había tenido militarmente en su expansionismo. Durante su mandato utilizó la propaganda estatal y su carismática oratoria, resaltando el nacionalismo, el militarismo, el racismo. Logró frenar la inflación, sí, y el desempleo. Reforzó las fuerzas militares, desarrolló un culto a la personalidad, perseguía una agresiva política exterior para combatir a quienes supuestamente abusaban o conspiraban contra su país. Su política quería establecer un nuevo orden, atacó e insultó a cuanto podía. No se imagine mal, estoy leyendo la biografía de Adolfo Hitler en Wikipedia, no es de Donald Trump. Buenas noches.